hacer como una apertura y La churrada, Eduardo un tema que me parece que es vital. Pizano aquí en el radar. Primero, hay un insumo energético que debe tener dos propósitos fundamentales. El primer punto, indudablemente, es debe ayudarle a todos los colombianos. El gas natural fue un descubrimiento que nos dio la naturaleza, que nos ha permitido llevar un combustible muy barato a millones de colombianos, y yo creo que lo primero y lo más lindo de todo esto es que logramos llegar a más de 7 millones de usuarios en Colombia. Y esto, pues obviamente, cuando uno mira que el 73% de sus usuarios son estrato 1 y 2, uno se da cuenta que hay una revolución social impresionante. Yo a la gente, con el doctor Celia y con el presidente Santos, estuvimos en la inauguración en Cerro San Antonio sobre el río Magdalena, y yo creo que a todos nos dejó impactado lo que vimos ese día allá, como, digamos, familias que tienen ingresos medios, y estoy hablando de pueblos muy, muy pobres, ubicados en una cantidad de regiones de Colombia, con ingresos medios de 200, 300 mil pesos mensuales, y ver una familia de esas que de la noche a la mañana logra reducir sus costos energéticos de 50 mil pesos que pagaban por un cilindro de 20 libras a quedar en 3, 4 mil pesos de pago, implica que les hemos liberado 47 mil pesos que tenían, y que esa plata la pueden gastar en alimentos, en vestuario, en recreación, en educación, en transporte, en muchas cosas que hoy día no lo pueden hacer y que acrecentan, digamos, su presupuesto por el simple hecho de poder tener un energético distinto. Pero más allá, para mí el más importante es el tema de no utilizar leña y lograr conservar los bosques, las fuentes de agua. Todo esto es vital y es un propósito en el que tenemos que estar. Entonces, aquí es muy importante, y yo quiero señalar, en agosto del año 2010, y lo hemos repetido hasta la saciedad, se atendían 563 municipios 563 centros poblados en 414 municipios del país. Eso era lo que teníamos, estábamos llegando a un número muy alto de usuarios, y durante los últimos 2 años y medio aumentamos o pasamos de una cifra de 563 poblados a 850 centros poblados, y de 414 municipios a 574 municipios. Esto es por todo el país creciendo. Y lo que es muy interesante es lo que está en proceso de ejecución en este momento, que se va a hacer en el año 2014 y el 2015. Son 138 municipios adicionales, en 194 poblados, en 138 municipios. Eso implica que en los últimos 4 años, y con lo que se tiene proyectado, estamos creciendo la cobertura del gas natural en un 42% a nivel de municipios. Eso es una revolución inmensa, es poder llevar eso que tienen las ciudades hacia los pequeños poblados de Colombia, mostrar que aquí se trata por igual a los de las grandes ciudades y a los de los pequeños municipios. Miren los esfuerzos que he visto yo hacer de estas compañías distribuidoras en construcción de tubos, en construcción con mangueras. Todo lo que se está haciendo en medidores, en gas virtual, en estaciones de gas virtual, es impresionante lo que hay alrededor de eso. Y es muy importante que lo sepan, porque uno mira el mercado del gas, más o menos en Colombia, con las exportaciones a Venezuela, estamos en 1.200 millones de pies cúbicos diarios. Estos 138 municipios adicionales nos representan 2.4 millones de pies cúbicos. O sea, es mucho menos, no el 2%, el 2 por 1000. O sea, ahí no hay un mercado grande para encontrar, eso no es la mina de oro para nadie, pero lo que queremos decir es, hay un compromiso social que, a pesar de ser muy pequeñas esas cantidades de gas, sí le vamos a llegar a más de 200.000 hogares en esos 138 municipios. Y eso es llevarle a Colombia equidad, llevarle lo que tienen las grandes ciudades, también llevarlo a los pequeños municipios del país. Entonces eso es un motivo de alegría inmensa para nosotros. Pero paralelamente, y lo hemos venido coordinando con el Gobierno Nacional, cuando hablo del Gobierno Nacional, con el Ministro de Minas, con el Presidente de la República, con las comisiones reguladoras, con la Superintendencia de Servicios Públicos, hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande, porque entendemos que hay que ayudar a generar trabajo en este país, y que la industria es un gran generador de trabajo productivo, estable. Estable quiere decir permanente, que la gente puede que puede irse a su casa a dormir sabiendo que tiene trabajo al día siguiente, que no es un impulsador de ventas en cualquier local comercial,
que es una persona que va a tener un trabajo permanente. Y tenemos todos, y yo me pongo la mano en el pecho diciendo, lo hacemos desde el sector de gas, pero ojalá todo el resto de la economía también lo hiciera, que nos ayudara a generar puestos de trabajo para más colombianos. Las tarifas eléctricas, de suministro de gas hacia los industriales, en promedio en el interior del país, cayeron de cerca de 4,50, cayeron a $2.71 en Boque Pozo. Hubiéramos querido que las tarifas de transportar ese gas hacia las ciudades cayeran, pero no se puede al corto plazo porque se hicieron unas inversiones gigantescas. Cerca de $1.500 millones se invirtieron en gasoductos y en sistemas de confiabilidad en los últimos 3 años. Eso implicó, por ejemplo, para subir el gas desde Cuisiana o Copiagua hacia el centro del país, se dobló la capacidad de ese gasoducto, de 200 pasamos a 400 millones de pies cúbicos. La capacidad del gasoducto que viene de la costa hacia el interior hubo que aumentarla de 190 a 260 millones de pies cúbicos. En la costa norte se está haciendo una inversión muy grande en el paso de los Muchachitos, que es cuando viene ese gasoducto desde La Guajira hacia Santa Marta, en la Sierra Nevada, había que hacer unas inversiones grandes. Hubo que volver a hacer un gasoducto que pasara por debajo del río Magdalena. Con las crecientes gigantescas del fenómeno de la Niña, se desbancó el terreno donde estaba enterrado ese tubo y hubo que hacer uno provisional sobre el puente Pumarejo. Y aquí que me perdone el ministro, o puente Laureano Gómez, porque no me matan los conservadores a mí. Hubo que construir un tubo provisional y se está haciendo otro paso por debajo del río. Promigas está en un proceso también de ampliación del gasoducto de Sincelejo a Cartagena. Necesitamos recoger todos esos nuevos gases que se están dando en la zona sur de la costa, en los departamentos de Sucre y Córdoba, recogerlos. Entonces hay unas inversiones grandes. Y viene ahora, digamos, la tercera parte de la tarifa, que es el gas en Boque Pozo, el transporte y los costos de distribución. Viene toda una nueva metodología que nos va a permitir darle un precio. La manera como se hace esa metodología permite bajarle el precio a los industriales de una forma importante, porque la canasta de tarifas permite bajarlo. Había un piso en eso y se va a lograr bajar. Pero adicionalmente, muchos de estos activos ya han tenido un proceso avanzado de amortización. Paralelamente, al hacer todo el esfuerzo para crecer el mercado, hay un mayor volumen de usuarios que permite que con el mismo WACC, si se dejara el mismo WACC, caigan dramáticamente las tarifas de distribución. Lo hemos visto, hay unas ciudades en que más, otras en que menos, pero el ponderado es que va a caer la tarifa final en distribución para industriales alrededor del 17%. Entonces, todas esas son noticias positivas. Hemos querido trabajar, el gobierno ha estado muy pendiente de que hagamos un esfuerzo grande hacia eso. Queremos inclusive ir mucho más allá, y uno de los temas de la conferencia es ayudar con proyectos de autogeneración y cogeneración en esas plantas eléctricas que están conectadas a gas para que lo puedan hacer. Entonces, un poco quiero abrir esto con eso. Me parece que ahí hay noticias muy buenas. Yo quiero dejar otras que tiene el ministro, que tiene Antonio Seria, sobre todo lo que se está haciendo también. Pero yo sí quiero decir que hemos tenido una agenda, unos compromisos. Ustedes vieron el año pasado, nos comprometimos con el presidente en la expansión hacia los pueblos, estamos cumpliendo, y obviamente estamos ayudando también con el sector industrial, que creo que eran cosas que se necesitaban para el país. Entonces yo dejaría que Antonio arranque y dejar que el ministro acabe de Estamos en el radar contando la historia, estamos aquí en Cartagena en Naturgas.